El ejercicio 9 de sucesiones también, como ustedes ven, es de límites. Lo vamos a hacer porque tiene otros límites bastante interesantes que nos gustaría ver. Empecemos con el primero, que habla de coseno, ¿sí? El coseno de de la figura que tenemos ahí. Entonces, observen que nosotros ahí tenemos coseno de n más 5 sobre n. Entonces, para resolverlo, vamos a aplicar algo similar a lo que veníamos viendo antes. Donde ocurría lo siguiente. Acuérdense que coseno es una función acotada. Entonces, lo que va a suceder acá es que nosotros vamos a tener lo siguiente, observen. Ponemos límite de n tendiendo a infinito de coseno de n más 5, todo esto sobre n. O sea, dividimos, la división por n nos va a quedar así, observen. Límite de n tendiendo a infinito, ¿sí? De coseno de n sobre n más 5 sobre n. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que coseno está incluido entre menos 1, está acotado entre menos 1 y 1. Con lo cual, coseno de n sobre n cuando n tiende a infinito, esto nos va a dar un número acotado, que no sabemos cuánto es, sobre infinito. Y esto va a tender a ser una división de un número finito con un número infinito. Entonces, esto va a tender a 0. Lo mismo si hacemos 5 sobre n, porque esto nos va a dar un número acotado sobre un número que tiende a infinito y esto tiende a 0. Entonces, la respuesta al límite nos va a quedar que va a ser 0 más 0, 0. ¿Sí? Apliquemos lo mismo ahora con uno un poquito más difícil, que es el c, que es muy interesante porque tiene una mezcla de seno con menos 1, o sea, es bien desafiante. Vamos a ir todo por acá. Tenemos esto, entonces decimos, bueno, ¿cómo vamos a atacar el problema? Primero decimos, bueno, tengo límite de n tendiendo a infinito de 2 más menos 1 a la n, todo esto por seno del ángulo, por seno de n, perdón, sobre n. Una de las cosas que podemos hacer es partir esto en dos, es decir, lo mismo que hemos dicho antes. Menos 1 a la n va a ser 1 si esa potencia es par. Y va a ser menos 1 si esa potencia es impar. Entonces tomémoslo por separado. Decimos, para n par, por ejemplo, vamos a tener límite de n tendiendo a infinito de 2 más 1 por seno del ángulo, por seno de n, perdón, sobre n. Esto nos da este 3 que sale afuera, 3 por, y acá tenemos el límite de n tendiendo a infinito, ¿de qué? De seno del ángulo sobre esto. Entonces tenemos que ver qué es lo que sucede acá. Seno también es una función que está acotada, o sea, está acotada entre menos 1 y 1. ¿Sí? Lo mismo pasaba con coseno. Seno pertenece a menos 1, 1, ¿sí? Entre estos valores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto nos va a dar 3 por un límite que va a estar un número acotado, ¿sí? Sobre algo que tiende a infinito. Entonces esto, como antes, vuelve a ser 0. Entonces nos va a quedar 3 por 0, o algo que tiende a 0, va a tender a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con n impar? Bueno, con n impar sucede lo mismo. Nosotros tenemos límite de n tendiendo a infinito de 2 menos 1 por seno de n sobre n. Esto queda 1, entonces nos va a quedar límite de n tendiendo a infinito de seno de n sobre n, y vuelve a pasar lo mismo de antes, ¿sí? Vuelve a dar este 0, este acotado sobre el infinito que tiende a infinito. Como ambos límites coinciden, entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ambos dos coinciden, el límite de la sucesión tiende efectivamente a 0. ¿Ok? Vamos a hacer este que es muy interesante. ¿Qué pasa cuando empezamos a tener potencias? El D. ¿Qué pasa cuando empezamos a tener potencias en las sucesiones? ¿Sí? ¿Cómo calculamos el límite tendiendo a infinito? Entonces, en este caso, nos preguntaban límite de n tendiendo a infinito de 2 quintos a la n. ¿Cómo hacemos? Porque si nosotros hacemos la cuenta acá, esto nos va a quedar siempre mayor, ¿sí? Esto nos va a quedar que es 2 a la quinta al infinito, que no sabemos cuánto es. La idea acá es aplicar distributiva no está mal dicho, digamos, aplicar potencia a las dos fracciones, o sea, a tanto al numerador como al denominador.
n tendiendo a infinito de 2 a la n sobre 5 a la n. Observen qué es lo que sucede. Nosotros sabemos por la álgebra fundamental que 2 es menor que 5 siempre, ¿sí? Entonces, si yo, acuérdense como lo que decíamos antes con las ecuaciones, que la ecuación trabaja como si fuera una balanza, ¿sí? Yo para hacer un cambio en un lado, tengo que hacer el mismo cambio en el otro. Si yo elevo ambos términos, yo por ejemplo elevo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces digo 2 al cuadrado es menor que 5 al cuadrado. Y esta desigualdad se mantiene porque esto me da 4 menor que 25, ¿sí? O sea que no hay ningún problema, ¿ok? Elevé ambos términos al cuadrado y no hay problema. ¿Qué pasa si yo elevo estos términos a la n? O mejor dicho, otra forma de decirlo es decir, 2 quintos es menor que 1, ¿sí? Yo paso dividiendo el 5, entonces, si yo elevo a la n, ¿sí? Elevo a cualquier potencia, la que ustedes quieran, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a decir que 2 quintos a esa potencia va a ser menor que 1 a cualquier potencia. Y 1 a cualquier potencia, siendo que esta potencia es entera, nos va a dar 1 siempre, ¿sí? O sea, el resultado siempre va a ser 1. Entonces, 2 quintos a la n es siempre menor que 1, ¿sí? Entonces, lo que sucede con este límite, ¿sí? Es que como es siempre menor que 1, es un límite acotado, ¿sí? Este límite, o sea, estábamos hablando de un número que es acotado, que siempre va a ser menor que 1. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿a qué número tiende? Tenemos que fijarnos qué tan rápido, o sea, pues esto es una fracción impropia, o sea, es una fracción donde el numerador es menor que el denominador. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Quién va a crecer más rápido? ¿Sí? El que va a crecer más rápido es 5 a la n, por supuesto. ¿Ok? 5 a la n va a crecer más rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Si 5 a la n crece más rápido que 2 a la n, esto va a tender a hacer que, no importa qué tan rápido crezca el denominador crece más rápido. Entonces, es difícil que tienda a 1. Va a ser siempre menor que 1, pero lo más probable es que se achique esta brecha de los números. Entonces va a tender a ser 0. Probémoslo haciendo otro truco matemático. Nosotros sabemos que 2 quintos, ¿sí? Lo podemos expresar. ¿Qué pasa cuando le vamos a la menos 1 un número? Yo tengo 2 quintos, ¿sí? A la n. Esto es lo mismo que decir 5 medios a la menos 1. ¿Se entiende? Porque estoy aplicando de vuelta el mismo criterio. Y esto me va a quedar a la n. Hago multiplicación de productos, esto me queda 5 medios a la menos n, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esto? 5 medios sí es una fracción propia, o sea, 5 medios es mayor que 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo tengo 5 medios, ¿sí? Cuando reemplazo me queda la menos infinito. A la menos infinito es lo mismo que decir, o sea, que estoy elevando a números infinitamente chicos, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo acá es hacer una potencia, ¿sí? que va a ser siempre, que va a estar elevada siempre a números cada vez más chicos, o sea que van a ser raíces cada vez más grandes. Por lo tanto, esto tiende a 0. Vamos a seguir con otros ejemplos en el siguiente video. Como siempre, les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.